¿Alguna vez te has preguntado por qué de repente florecen plantas como la sábila o la lengua de suegra justo dentro de tu casa? Para muchos son solo señales naturales, pero la Biblia nos enseña que nada es casualidad. En Eclesiastés 3:1 leemos: todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Esta afirmación nos revela que incluso el florecimiento de una planta puede tener un significado espiritual oculto. Hoy veremos cómo ciertas manifestaciones en la naturaleza pueden ser señales que Dios permite para llamar nuestra atención. Te mostraremos cómo interpretar espiritualmente estos eventos, entender su simbolismo y discernir si están relacionados con bendición, advertencia o dirección divina. ¿Estás listo para entender lo que Dios tiene reservado para ti, incluso a través de lo que florece en tu hogar? Desde los tiempos más antiguos, Dios ha utilizado elementos sencillos para hablarle al corazón del hombre. No fue en una sinagoga ni en un templo de oro donde Moisés escuchó la voz divina por primera vez, sino en medio del desierto, frente a una zarza ardiente que no se consumía. Era una planta, un simple arbusto, lo que Dios eligió para manifestar su presencia y transmitir un mensaje eterno. Y esto no fue una excepción. A lo largo de la Biblia vemos cómo el Señor se vale de lo creado, de lo cotidiano, de lo que muchos descartarían como insignificante, para revelar verdades profundas. Entonces, ¿por qué sorprendernos si hoy una planta como la sábila o la lengua de suegra florece inesperadamente en nuestro hogar? ¿No podría ser acaso otro susurro divino en medio de la rutina? ¿Una señal para aquel que sabe observar con ojos del Espíritu y no solo con los ojos naturales? La Escritura nos enseña que toda la creación está al servicio del Creador. En Romanos 1:20 leemos: porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. Aquí se nos revela una verdad impactante. El mundo natural puede hablarnos de lo espiritual si sabemos interpretarlo. No estamos rodeados de materia inerte, sino de elementos que pueden, en ciertos momentos, volverse portadores de un mensaje celestial. Cuando una planta florece sin razón aparente, en una estación impropia o después de años de permanecer quieta, es como si algo en lo invisible empujara a lo visible a reaccionar. La naturaleza, obediente a su creador, comienza a hablar. Y el que tiene oídos para oír, que oiga. Jesús mismo hizo esto una y otra vez. Hablaba del reino de Dios comparándolo con una semilla, con el trigo y la cizaña, con la higuera que no daba fruto. En Mateo 21 encontramos una escena tan cargada de simbolismo que no puede pasar desapercibida. Jesús, teniendo hambre, se acerca a una higuera y al no encontrar fruto en ella, la maldice. Dice el versículo 19: y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente, y le dijo: nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. No era solo una lección sobre plantas, era una revelación espiritual. El maestro usó esa higuera para mostrar que la apariencia sin fruto no sirve en el reino. Si Jesús hizo eso con una higuera, ¿por qué no habría de usar una sábila que florece para mostrarnos algo sobre nuestro interior, sobre la atmósfera espiritual de nuestro hogar o sobre un proceso que está ocurriendo en lo invisible? En muchos hogares, estas plantas son colocadas sin mucha reflexión. La sábila se usa para curar heridas, aliviar quemaduras o como ingrediente en remedios naturales. La lengua de suegra se cultiva por su resistencia, por su capacidad de purificar el aire o simplemente por su apariencia. Pero lo que muchos no saben es que hay momentos en los que el comportamiento de estas plantas cambia. Y ese cambio puede coincidir con sucesos espirituales significativos. A veces es después de un proceso de oración profundo. Otras veces ocurre en medio de un conflicto, de una transición, de una limpieza espiritual. De pronto, una planta que jamás había florecido lo hace.
Y no es una flor cualquiera. Es una flor que surge de una planta que parecía silenciosa, casi inmóvil. Y esa flor tiene un mensaje. Lo primero que debemos entender es que nada sucede sin que Dios lo permita. Mateo 10:29 nos recuerda: no se venden 2 pajarillos por un cuarto, con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin que lo permita vuestro Padre. Si eso es así con un pajarillo, ¿cuánto más con una flor que aparece repentinamente en tu casa? Este no es un acto biológico accidental. Es una escena que ocurre bajo el cuidado del Creador. Y es ahí donde la Biblia y la sensibilidad espiritual se unen para darnos entendimiento. Porque una flor en medio del desierto fue señal de llamado. Una higuera seca fue advertencia. Un olivo rebosante fue símbolo de unción. Un lirio en el campo fue usado por Jesús para enseñarnos sobre la provisión divina. Las plantas en la Biblia están cargadas de significados. Y hoy Dios sigue usando ese lenguaje. Hay quienes dirán que todo esto no es más que coincidencia, que el florecimiento de una sábila o de una lengua de suegra se puede explicar con la ciencia, con la humedad, con la luz, con el abono. Y es cierto, Dios puede usar lo natural para hablar, pero quien ha caminado con el Señor, quien ha aprendido a discernir sus tiempos, sabe que detrás de lo natural puede haber una intención sobrenatural. ¿No fue en un pesebre donde nació el Salvador del mundo? ¿No usó Dios una estrella para guiar a los sabios? ¿No utilizó un viento fuerte para dividir el mar rojo? ¿No fue un simple manto el instrumento de sanidad en manos de Elías? Entonces, ¿por qué no podría una planta transformarse en una mensajera divina cuando florece en el momento exacto? Hay testimonios que conmueven profundamente. Una mujer oraba por sanidad interior después de años de sufrir ansiedad y tristeza. Había consagrado su hogar a Dios, había limpiado espiritualmente cada rincón, había renunciado a todo lo que no provenía de Él. Y justo una semana después, la sábila en su ventana floreció por primera vez en 12 años. Ella lo sintió como una confirmación del cielo. Otro hombre, después de liberar su casa de objetos con vínculos ocultos, notó que su lengua de suegra, que siempre parecía estancada, floreció con fuerza en cuestión de días. Para muchos no fue más que una casualidad. Para él fue una señal de restauración. La Biblia está llena de eventos similares, donde lo natural refleja lo que ha ocurrido en lo espiritual. Cuando hay limpieza, orden, obediencia, Dios responde con señales. En Isaías 55, 12, 13, el Señor promete: porque con alegría saldréis y con paz seréis vueltos. Los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros, y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso. En lugar de la zarza crecerá ciprés, y en lugar de la ortiga crecerá arrayán. Esta imagen profética no es solo poesía, es una muestra de cómo lo creado puede reaccionar ante el mover de Dios. A veces no lo vemos con nuestros ojos, pero lo que ocurre en lo espiritual tiene eco en la tierra. Tu casa puede estar reaccionando a algo que ha sido movido, consagrado o restaurado. Y las plantas, como parte de esa creación, responden. Cuando una planta florece en tu casa, especialmente una que rara vez lo hace, estás ante una oportunidad de discernimiento. No es momento para descartar ni para ignorar. Es tiempo de oración, de búsqueda, de preguntar: Señor, ¿qué estás tratando de decirme? Puede ser una afirmación de que vas en el camino correcto. Puede ser una advertencia de que algo está por cambiar. Puede ser una señal de que hay algo más profundo ocurriendo. Por eso es esencial tener comunión con el Espíritu Santo, porque Él es quien nos guía a toda verdad. En Juan 16:13 leemos: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. No estás solo para interpretar estas cosas. Dios ha prometido revelarlas a quienes le buscan de corazón.
La fe no es solo creer en lo que no vemos, sino también entender lo que muchos no comprenden. Es mirar una flor inesperada y saber que no está ahí solo para embellecer, sino para hablar. Es reconocer que el Dios que hizo crecer lirios en el campo puede hacer florecer una planta en tu sala como confirmación de que algo ha sido liberado. Es creer que en el silencio de tu hogar puede haber un eco del cielo diciendo: estoy aquí, estoy obrando, estoy respondiendo. Cuando tu vida se alinea con su voluntad, cuando tu hogar se convierte en un altar, entonces hasta las paredes, los objetos y las plantas se convierten en instrumentos del reino. El Salmo 19:1 nos dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Si los cielos hablan, ¿cómo no podrían hablar también las plantas? Si el firmamento anuncia, ¿cómo no podría hacerlo la tierra? Dios ha creado un universo que en su conjunto está diseñado para reflejar su gloria. Y eso incluye tu casa, tu jardín, tu balcón, tu patio. Cada rincón puede ser tocado por su presencia. Y cuando lo es, hay una reacción. El aire cambia, la atmósfera se purifica. Y sí, a veces, hasta una planta florece. No como adorno, sino como declaración. Muchas personas no entienden esto porque han perdido la capacidad de asombro espiritual. Han separado lo sagrado de lo cotidiano. Pero la Biblia no hace esa separación. Jesús enseñaba en medio de campos, desde barcas en montañas. Hablaba del sembrador, del grano de mostaza, del viñedo, del campo con tesoro escondido. Todo lo natural se volvía espiritual en sus labios, porque todo lo natural fue creado para reflejar lo espiritual. Y ese principio sigue vigente hoy. Cuando tu espíritu está afinado con el de Dios, puedes mirar una flor inesperada y no ver solo belleza, sino propósito. Por eso, no minimices lo que ocurre en tu entorno. No descartes como coincidencia lo que puede ser una respuesta. Tu casa no es solo un espacio físico, es un territorio espiritual. Y si has estado orando, si has estado limpiando, si has estado buscando más de Dios, entonces presta atención. Porque puede que el cielo ya te esté respondiendo y lo esté haciendo con lo más sencillo. Una flor en una planta que muchos consideran insignificante, pero que el Creador ha usado para llamar tu atención. Porque cuando una planta florece en tu casa, no solo florece una raíz, puede estar floreciendo una promesa, puede estar despertándose una nueva temporada. Puede que Dios te esté diciendo, de forma silenciosa pero poderosa: estoy contigo, estoy obrando, no lo dudes. Y ese mensaje, tan profundo como invisible, tan sencillo como una flor, puede ser justo lo que necesitas para seguir caminando con fe. Cuando lo inesperado florece, lo espiritual se activa. Una planta que brota fuera de su tiempo no solo rompe con el calendario natural, sino que muchas veces irrumpe con un mensaje que viene desde lo alto. En la palabra de Dios, los tiempos y las estaciones no son solo medidas cronológicas, son escenarios en los que el cielo decide manifestarse. Eclesiastés 3:1 nos recuerda que todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Pero cuando algo florece fuera de esa hora esperada, cuando la naturaleza parece adelantarse, detenerse o reaccionar sin explicación, entonces no estamos solo ante un fenómeno, estamos ante una posible señal. Y las señales no deben ignorarse. En el lenguaje de Dios, el tiempo tiene voz, y esa voz muchas veces se expresa a través de lo que florece, crece o cambia frente a nuestros ojos. En la Biblia encontramos múltiples ocasiones donde el Señor usó lo inesperado como anuncio. Una virgen concibiendo, un mar que se abre, una tormenta que cesa con una palabra, una tumba vacía. Todos fueron hechos que rompieron la lógica, que desafiaron las leyes naturales.
Pero antes de cada uno de esos milagros hubo señales. Algunas fueron entendidas, otras ignoradas. En Lucas 12:56, Jesús confronta a quienes sabían interpretar el cielo para predecir el clima, pero no discernían el tiempo presente. Hipócritas, sabéis distinguir el aspecto del cielo y de la tierra, ¿y cómo no distinguís este tiempo? Esta exhortación no ha perdido vigencia. Aún hoy, muchos pueden entender cómo cuidar una planta, cuándo debe florecer y qué condiciones debe tener, pero no se preguntan por qué florece cuando no debería. No se detienen a discernir si lo que ocurre en lo natural está anunciando un mover espiritual. Las flores que brotan sin explicación visible no solo representan belleza. En el lenguaje bíblico, los brotes, los retoños y los frutos tienen una carga simbólica poderosa. Isaías 11:1 anuncia: saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces. Este brote representa a Cristo, el Mesías, y nos muestra cómo el florecimiento puede anunciar un nacimiento, un nuevo tiempo, una revelación. Pero no todo florecimiento es motivo de alegría. La higuera que Jesús maldijo en Mateo 21 también tenía hojas, parecía viva, pero no tenía fruto. Su apariencia no correspondía a su propósito. El florecimiento sin verdad, sin raíz espiritual, puede ser advertencia. Y es ahí donde debemos afinar el oído y el discernimiento. El florecimiento inesperado puede representar bendición o juicio, apertura o cierre, llamado o advertencia. Todo depende del contexto espiritual en que ocurre. En Amós 3:7 leemos: porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Esto quiere decir que antes de que Dios actúe, avisa. Y muchas veces ese aviso no es una voz audible, no es un sueño ni una visión, sino una alteración en el entorno. Un cambio pequeño pero significativo, como una flor que nunca estuvo y que ahora ocupa un lugar central, sin que nadie la haya pedido ni previsto. La tierra responde cuando lo espiritual se activa. Las plantas, obedientes a su Creador, manifiestan aquello que muchos corazones aún no han detectado. En la historia de Gedeón, Dios utilizó una señal inusual para confirmar su voluntad. En Jueces 6, el rocío en el vellón sirvió como confirmación divina. Gedeón no pidió una visión ni una profecía, pidió que lo natural se comportara de forma anormal. Y Dios respondió, porque cuando el corazón busca dirección sincera, el cielo responde incluso con alteraciones en lo físico. Cuando una sábila florece de forma súbita o una lengua de suegra emite un tallo que no debería existir en esa temporada, estamos posiblemente ante una de esas confirmaciones. Pero para que la señal sea comprendida, el corazón debe estar alineado con la palabra, porque no todas las señales son aprobaciones. Algunas son alertas. En Números 22, el profeta Balaam se dirigía a maldecir al pueblo de Israel, y el ángel del Señor se interpuso en su camino. El profeta no vio al ángel, pero su burra sí. El entorno reaccionó antes que el hombre. Así es también con lo que florece sin razón. Lo inesperado en el entorno muchas veces manifiesta lo que el espíritu ya está sintiendo. El florecimiento fuera de tiempo puede ser una voz de lo alto diciendo: presta atención, algo está ocurriendo. El profeta Elías, escondido en la cueva, no escuchó a Dios en el viento, ni en el terremoto, ni en el fuego, sino en un silbo apacible y delicado. Esa voz suave que no grita ni impone es la que también se manifiesta en señales naturales, como el brote nuevo de una planta. No es el estruendo lo que debe captar nuestra atención, sino lo inusual, lo que se sale de la rutina, lo que interrumpe sin avisar. El Salmo 104:14 nos dice: Él hace crecer la hierba para el ganado y la vegetación para el servicio del hombre, sacando el pan de la tierra. Aquí se reconoce que la flora no solo sirve para alimentar, sino para servir como parte del plan divino. Su crecimiento, su florecimiento, sus movimientos
están sujetos a un propósito. Y si entendemos que nada se mueve sin que Dios lo permita, entonces también debemos aceptar que lo que florece puede estar enviando un mensaje. No es superstición, no es ocultismo, es teología bíblica. Dios usa lo creado para hablar. Por eso, cuando una planta florece en tu casa sin razón aparente, es necesario discernir. No se trata de reaccionar con temor ni de asumir de inmediato que hay una amenaza, pero sí es momento de detenerse, orar, buscar dirección. El apóstol Pablo instruyó a los creyentes a no apagar el espíritu, pero también a examinarlo todo. En 1 Tesalonicenses 5, 19, 21 dice: no apaguéis al espíritu, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno. Esta actitud debe guiar cada interpretación de señales. No todo florecimiento es profético, pero algunos lo son. Y quien vive con el corazón abierto a Dios sabrá reconocer cuando el entorno está siendo usado como instrumento de revelación. En la época del profeta Jeremías, Dios le dio una visión que incluía una vara de almendro. En Jeremías 1, 11, 12 se registra: ¿qué ves tú, Jeremías? Y dije: veo una vara de almendro. Y me dijo Jehová: bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. El almendro, en ese contexto, representaba prontitud, cumplimiento, acción inmediata. Era una planta, pero en ella Dios estaba comunicando que su palabra no tardaría. Así como el almendro es el primero en florecer al final del invierno, así Dios haría con su plan, sin demoras, sin dilación. Esta enseñanza es clave. Cuando algo florece fuera de tiempo, puede estar indicando que lo que Dios ha hablado ya se está cumpliendo. El error está en ignorar lo que el cielo está diciendo. Jesús reprendió a Jerusalén por no haber reconocido el tiempo de su visitación. En Lucas 19:44 declara: porque no conociste el tiempo de tu visitación. No se trataba de que no vieran al Mesías, sino de que no discernieron el tiempo en que el cielo estaba tocando la tierra. No vieron las señales, no entendieron lo que el entorno gritaba con urgencia. Y eso les costó caro. Cuando Dios se mueve, lo hace con señales. Y muchas veces esas señales son silenciosas, simples, visibles solo para el que tiene ojos espirituales. Los cielos anuncian la gloria de Dios, pero la tierra también responde. En Marcos 4 Jesús habla de cómo el grano de mostaza, la más pequeña de las semillas, se convierte en la más grande de las hortalizas y da sombra a las aves del cielo. El crecimiento inesperado no solo es posible, es significativo. El florecimiento repentino no solo es viable, es mensaje. Cuando ocurre, no debe verse como mera decoración. Debe ser interrogado en oración. Señor, ¿qué estás tratando de mostrarme con esto? A lo largo de las Escrituras, cada vez que lo natural fue alterado, lo espiritual estaba a punto de manifestarse. Cuando el maná cayó del cielo, el pueblo entendió que Dios suplía. Cuando la vara de Aarón floreció, se confirmó su elección. Cuando el templo se llenó de humo, la gloria de Dios descendía. Cuando el velo se rasgó, el acceso al Padre fue abierto. Cada elemento visible fue testigo de un hecho espiritual invisible, y cada detalle de lo creado participó en esa revelación. La oración y la comunión con el Espíritu Santo son esenciales para discernir si una flor es solo una flor o si es un susurro del cielo. El discernimiento espiritual no se trata de adivinar ni de suponer, sino de entender. En Hebreos 5:14 se nos dice que el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Y ese discernimiento incluye saber cuándo algo natural está siendo usado por Dios para hablar. El florecimiento inesperado en una planta no es algo que deba provocar confusión. No genera miedo en los que conocen a Dios, genera búsqueda, genera oración, genera un anhelo más profundo por entender los tiempos del Espíritu. Porque así como los sabios
siguieron una estrella hasta el lugar exacto donde nació Jesús, también hoy los sabios en espíritu saben seguir las señales que el cielo permite en lo cotidiano. Y al igual que los magos de Oriente, no se quedan con la señal, sino que buscan la presencia. El florecimiento sin previo aviso puede ser anuncio de guerra o señal de victoria. Puede ser el eco de una batalla espiritual ya ganada o la antesala de una que está por comenzar. Por eso es importante preguntarle al Señor: ¿qué representa esta flor? ¿Qué debo hacer ahora? Porque la señal no es el fin, es solo el comienzo. Es el llamado a entrar en el secreto, a buscar dirección, a estar alerta. Nada florece sin permiso del cielo. Nada brota sin una razón. Y cuando algo fuera de temporada se manifiesta, el espíritu debe detenerse. En ese silencio, en esa pausa, muchas veces llega la respuesta. Porque Dios sigue hablando. No siempre con truenos ni con fuego, sino con flores, con brotes, con lo que parece insignificante, pero que lleva en sí mismo la semilla del mensaje divino. Desde tiempos antiguos, la sábila ha sido vista como una planta de sanidad. Su interior esconde un líquido espeso que alivia heridas, refresca quemaduras y renueva la piel. Pero más allá de sus propiedades físicas, esta planta encierra un simbolismo espiritual profundo. No es casualidad que en muchos hogares se encuentre plantada cerca de las entradas o en ventanas que dan hacia el exterior. Hay una sabiduría ancestral que, aunque no siempre se expresa con palabras, reconoce que esta planta representa algo más que una fuente natural de medicina. Y cuando una sábila florece, el mensaje que transmite puede ser tan claro como una palabra profética. En medio de su silencio, la creación revela lo que el corazón atento está dispuesto a recibir. El florecimiento de la sábila puede ser indicio de que algo ha sido restaurado, de que una sanidad ha comenzado o de que el Espíritu de Dios está señalando una purificación que ya ha iniciado en lo invisible. La palabra de Dios nos enseña que hay una estrecha relación entre lo que ocurre en el cuerpo, en el espíritu y en el entorno. En Jeremías 33:6 el Señor dice: He aquí que yo les traeré sanidad y medicina, y los curaré, y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Esta promesa no está aislada del contexto. Cuando Dios habla de curar, lo hace en un marco de restauración integral. La sanidad no es solo física, sino espiritual, emocional, familiar. Y a veces, la señal de que esa sanidad ha comenzado puede aparecer en lo visible. Una sábila que florece en un hogar donde antes había conflicto, desorden o enfermedad espiritual puede ser la evidencia de que el ambiente ha cambiado. Puede ser la forma en que el cielo confirma que lo que se ha orado, confesado y limpiado ha sido recibido. El simbolismo de la sábila también se relaciona con el proceso de purificación. El libro de Malaquías 3:2-3 describe a Dios como fuego purificador y como jabón de lavadores. Aunque este lenguaje parece áspero, en realidad comunica un propósito de amor. La purificación no es castigo, es preparación. Es el acto de Dios limpiando aquello que impide el fluir de su presencia. La sábila, en lo natural, tiene la capacidad de expulsar toxinas, de desinflamar, de restaurar tejidos dañados. Su floración puede representar que ese proceso ha sido completado o que está en marcha. Lo que antes estaba contaminado ha comenzado a recibir sanidad, y la planta, como parte del entorno, lo refleja. En el contexto bíblico, la tierra también responde a la obediencia del pueblo. Deuteronomio 28 describe bendiciones que alcanzan incluso a los campos, al fruto del vientre, a las cosechas y a las bestias. Cuando el corazón del pueblo se alinea con Dios, incluso lo material comienza a prosperar. No es una visión materialista, es una visión integral.
El florecimiento de una planta como la sábila puede estar indicando que el ambiente espiritual de ese hogar ha sido santificado, que el pecado ha sido removido, que la obediencia ha traído respuesta. Dios puede usar esa floración como una señal silenciosa, como una expresión de su favor, como una forma de decir: he escuchado, he visto, he comenzado a obrar. La figura del agua viva, tan central en la enseñanza de Jesús, también se conecta con el simbolismo de la sábila. En Juan 4:14, Él dice: el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. Esa agua no solo hidrata, transforma, cambia la naturaleza interna de quien la recibe. Y así como el agua viva fluye de Cristo hacia nosotros, la esencia de la sábila fluye desde dentro hacia afuera. Su capacidad de sanar está en lo que no se ve a simple vista, en lo que brota cuando se abre. Así es también la sanidad espiritual, muchas veces invisible, pero activa, restauradora, efectiva. Cuando la planta florece, puede ser la manifestación de que ese proceso interno ya está dando frutos externos. Una señal de que lo que estaba cerrado, bloqueado o seco ha comenzado a renacer. El libro de Isaías ofrece una imagen poderosa que puede aplicarse al florecimiento de la sábila. En Isaías 35:1-2 leemos: se alegrarán el desierto y la soledad, el yermo se gozará y florecerá como la rosa. Este florecer no es solo estético, es redentor. Indica que la presencia de Dios ha tocado un lugar seco y lo ha hecho fértil. Si un desierto puede florecer por causa del Señor, ¿cuánto más una planta dentro de un hogar donde Él está obrando? El florecimiento de la sábila puede marcar la transición de un tiempo de sequedad espiritual a una estación de abundancia, de paz, de dirección clara. Puede indicar que la gracia ha tocado ese espacio y que la respuesta divina ya se ha comenzado a manifestar en lo tangible. En Apocalipsis 22:2 se describe un árbol de vida que da fruto cada mes y cuyas hojas son para la sanidad de las naciones. Esta imagen escatológica revela que en el plan eterno de Dios, la sanidad está entrelazada con lo vegetal, con lo natural, con lo que crece según su diseño. Las hojas de aquel árbol no son adorno, son instrumento. Y aunque la sábila no sea ese árbol específico, la tipología es clara. Dios puede usar una planta para mostrar que su voluntad es restaurar. El florecimiento de esa planta puede ser una sombra de esa verdad celestial, un anticipo, una señal de que el reino ya está tocando la tierra en lo cotidiano, en lo simple, en lo que crece en una maceta, pero porta un mensaje eterno. La Escritura también muestra que Dios honra la santificación del espacio. En Ezequiel 43:12, el profeta describe la visión del templo restaurado y dice: esta es la ley de la casa, sobre la cumbre del monte, todo el contorno será santísimo. La santidad del lugar es consecuencia de la presencia de Dios en él, y donde Él habita, todo se transforma. Una planta que florece en ese entorno puede estar reaccionando a esa atmósfera purificada. Así como la nube cubría el tabernáculo cuando la gloria de Dios descendía, el entorno reacciona a la presencia. Lo que parecía dormido responde. Lo que no había dado fruto comienza a hacerlo, y eso incluye a la sábila, porque la creación no es indiferente al Creador. Cuando Jesús sanó al ciego de nacimiento, tomó barro del suelo, lo mezcló con saliva y lo aplicó en sus ojos. Usó elementos naturales para realizar una obra espiritual. Este acto, registrado en Juan 9, muestra que la materia puede volverse canal de un milagro cuando está bajo el control de Dios. No hay separación entre lo natural y lo espiritual cuando el Espíritu Santo decide obrar. Así también, una planta puede convertirse en testimonio visible de lo que ha ocurrido en lo invisible. El florecimiento de la sábila no es necesariamente un milagro en sí, pero puede ser la evidencia de que uno ha ocurrido, de que una sanidad ha comenzado, de que una atmósfera ha sido cambiada. El profeta Isaías también escribió: y el efecto de la justicia será paz, y la labor de la justicia, reposo y seguridad para siempre.
Isaías 32:17. La justicia de Dios, cuando se establece en un lugar, produce descanso, estabilidad, salud. El florecimiento de la sábila puede ser un reflejo de que esa justicia ha comenzado a gobernar el espacio, que la paz se ha asentado, que el orden divino ha sido restaurado, que la opresión ha cesado y que el favor de Dios ha encontrado morada en ese hogar. Es fundamental no trivializar estos eventos. Cuando la naturaleza responde de formas inusuales, es necesario volver al principio, a la comunión con Dios, a la oración, a la meditación en su palabra. Solo así se puede discernir correctamente el significado de lo que se observa, porque no todo lo visible comunica lo mismo. El discernimiento espiritual es la clave para comprender si una flor es solo una flor o si es una respuesta. No se trata de superstición, sino de sensibilidad espiritual, de entender que el Dios que habló a través de una zarza, de un burro y de una estrella, también puede hablar a través del florecer de una planta, y que su voz sigue activa para aquellos que tienen el corazón alineado. Dios no necesita grandes escenarios para manifestarse. Muchas veces lo hace en lo pequeño, en lo que el mundo considera insignificante. En 1 Corintios 1:27 se nos recuerda que Dios escogió lo necio del mundo para avergonzar a los sabios y lo débil del mundo para avergonzar a lo fuerte. Si Él ha escogido una floración inusual como señal, será para aquellos que han aprendido a leer los movimientos del Espíritu, aún en lo cotidiano. El florecimiento de la sábila, entonces, no debe ser ignorado. Puede ser la proclamación silenciosa de que lo que estaba enfermo ha comenzado a sanar, que lo que estaba roto ha sido restaurado y que lo que estaba seco ha comenzado a vivir. La sanidad que representa esta planta no solo es para el cuerpo, es una figura de la renovación interior, de la purificación del alma, del restablecimiento del orden divino. Cuando florece, su mensaje puede ser más claro que 1000 palabras. Algo se ha alineado, algo ha sido tocado por Dios y lo natural ha respondido. La flor es solo el eco de un milagro que ya ha comenzado. El que tiene oídos para oír, que oiga. En el mundo natural, cada planta tiene una función y un lenguaje. Algunas limpian el aire, otras sanan el cuerpo, y hay unas que parecen guardar un silencio distinto, una presencia más firme, como si estuvieran ahí no solo para embellecer, sino para vigilar. La lengua de suegra, con sus hojas largas, firmes y punzantes, destaca entre ellas por una particularidad que la vuelve única: su apariencia defensiva, su capacidad de resistir condiciones adversas, su crecimiento que parece desafiar el entorno. Es una planta que impone presencia. Cuando florece, no lo hace de forma frecuente ni discreta. Su flor, alta y sorpresiva, brota como una declaración. Es entonces cuando la mirada debe volverse atenta, no por curiosidad, sino por discernimiento. Porque en lo que florece sin aviso, puede haber un mensaje que el cielo ha autorizado. No se trata de superstición ni de especulación emocional, sino de comprensión espiritual de los signos que Dios permite en lo creado. El florecimiento inesperado de una lengua de suegra puede ser más que una rareza botánica. Puede significar que el ambiente ha sido tocado por algo que requiere vigilancia. Porque así como hay plantas que anuncian sanidad, también hay otras que advierten. En la Escritura, Dios usó elementos naturales para alertar a su pueblo sobre batallas que se acercaban, sobre decisiones que debían tomarse, sobre momentos en que la obediencia se volvería crucial. Cuando algo florece, que usualmente permanece estático, y lo hace con una fuerza que rompe la rutina, el espíritu que discierne sabe que no es momento de ignorar, sino de buscar comprensión en lo alto. Porque todo lo que brota tiene una raíz, y no toda raíz es buena. Y a veces, el florecimiento anuncia lo que está oculto y necesita ser expuesto.
Las Escrituras nos enseñan que el Señor revela antes de actuar. El libro de Amós nos recuerda: porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Amós 3:7. En esa misma lógica, cuando lo visible cambia repentinamente, cuando el entorno natural se altera en medio de una vida que parecía estable, la pregunta no es qué está pasando afuera, sino qué está ocurriendo adentro. El florecimiento de esta planta, en especial si ocurre en medio de conflictos espirituales, puede señalar que hay una batalla invisible desatándose. Su forma puntiaguda no es solo estética, su estructura vertical no es solo funcional. En el lenguaje profético de la creación, esa forma puede representar vigilancia, firmeza, resistencia, advertencia. En los días del profeta Ezequiel, Dios le mostró visiones donde los muros eran importantes, no solo para la protección física, sino como símbolo de defensa espiritual. Y tú, hijo de hombre, pon una señal delante de ellos. Ezequiel 4:3. Las señales físicas eran manifestaciones del conflicto espiritual en curso. En los tiempos bíblicos se levantaban atalayas en los muros para ver venir al enemigo. Se preparaban centinelas que no dormían, cuya única misión era alertar al pueblo si algo se acercaba. Esta planta, por su forma y presencia, puede estar cumpliendo una función similar: levantar una advertencia. No todas señales de consuelo, algunas son de urgencia. Y cuando se florece lo que parecía impenetrable, es momento de orar con más profundidad, de observar el ambiente con mayor claridad, de limpiar lo que aún se ha mantenido escondido. En el libro de Josué, antes de la caída de Jericó, se le ordenó al pueblo marchar en silencio alrededor de la ciudad. No se les permitió hablar ni tocar trompetas hasta que llegara el momento exacto. La estrategia divina requería obediencia sin explicación, pero cada vuelta era una preparación espiritual para el derrumbe de algo más grande. Hay veces en que lo que florece en nuestro entorno es un equivalente a esas vueltas. No es el acto final, pero es la advertencia previa. Y si se interpreta correctamente, puede ser la oportunidad de adelantarse en oración, de reforzar la vigilancia, de preparar el espíritu para algo que está por desencadenarse. Porque todo lo que florece en lo natural puede estar gritando algo en el ámbito espiritual. La lengua de suegra también es conocida por su capacidad de resistir ambientes difíciles, secos, con poca luz. Este detalle no es irrelevante. Si florece en condiciones que otros considerarían adversas, puede estar revelando que hay una lucha en el ambiente que aún no ha sido confrontada. Porque el enemigo trabaja en las sombras, en lo seco, en lo descuidado. Cuando el corazón del hogar no está completamente vigilado, cuando se permiten grietas emocionales o espirituales, lo oculto encuentra espacio. Y lo que florece puede estar señalando con fuerza que es momento de cerrar puertas. En Efesios 4:27 se nos exhorta: ni deis lugar al diablo. Esa advertencia no es figurada, es literal. Las puertas abiertas, aunque pequeñas, pueden ser suficientes para permitir una infiltración espiritual que luego florece en forma de discordia, enfermedad, apatía, división. El florecimiento de esta planta puede estar funcionando como un reflejo de esa condición, como un clamor silencioso de lo creado, pidiendo atención. El Señor habló por medio del profeta Isaías diciendo: pon atalayas sobre tus muros, oh Jerusalén, todo el día y toda la noche no callarán jamás. Isaías 62:6 es un llamado permanente a la intercesión, a la vigilancia constante, porque el enemigo no descansa y lo hace precisamente cuando el pueblo duerme. La vigilancia espiritual no es solo una actitud interna, también debe afectar el entorno. Cuando en un hogar se han permitido actitudes, palabras o prácticas que deshonran a Dios, el ambiente se contamina. Y cuando esa contaminación no se percibe con claridad, Dios puede permitir que lo natural hable. El florecimiento de la lengua de suegra puede ser la alarma que suena sin sonido, una interrupción en la rutina que lleva al despertar.
En el contexto del tabernáculo, todo era símbolo. Las vestiduras del sumo sacerdote, los elementos del altar, el incienso, la distribución de los muebles, cada detalle hablaba. No se trataba solo de función, sino de mensaje. Lo mismo ocurre con el entorno en que vivimos. No es solo un espacio para habitar, es un terreno espiritual. Y lo que ocurre en él puede reflejar lo que se ha permitido o lo que se ha olvidado. En el libro de Levítico se ordena que las casas sean revisadas por manchas que aparecieran en las paredes, y si esas manchas crecían, debían ser purificadas o incluso destruidas, porque lo visible no es siempre casual. Dios instruyó que el ambiente debía reflejar pureza. Cuando una planta como la lengua de suegra florece de forma repentina, puede estar mostrando que algo ha crecido sin que se haya vigilado. El apóstol Pedro nos recuerda que debemos estar sobrios y velar, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. 1 Pedro 5:8. No se trata de vivir con miedo, sino con discernimiento. El león ruge cuando se aproxima, y si no se escucha ese rugido, es porque los sentidos espirituales han sido embotados. El florecimiento de una planta no es un rugido, pero puede ser un eco. Puede ser la forma sutil en que Dios nos dice: algo se ha movido, abre los ojos. El discernimiento no es un don reservado para los profetas, es una necesidad para todo hijo de Dios. Y ese discernimiento comienza cuando dejamos de considerar lo cotidiano como irrelevante. Dios no habla solo en el templo, habla en la casa, en el camino, en el monte, en el desierto. Habla en la repetición de los días, en lo que parece normal. Y cuando se manifiesta algo que no debería estar ahí, o que aparece en un momento en que no se esperaba, es porque su voz está llamando a la reflexión. El florecimiento de una planta resistente, defensiva, solitaria, puede estar enseñando que ha llegado el momento de reforzar los muros, de orar con autoridad, de pedir dirección, de cerrar puertas, de cancelar palabras, de desarraigar lo que no pertenece. No es símbolo de destrucción, sino de advertencia. Y toda advertencia dada por Dios es un acto de misericordia. En el desierto, cuando el pueblo murmuró contra Dios, serpientes venenosas entraron al campamento. La solución no fue solo clamar, fue mirar con fe a una serpiente de bronce levantada en medio del pueblo. Ese acto de mirar era señal de obediencia, de reconocimiento, de dependencia. Hoy también, cuando algo aparece en medio de nuestro entorno que no entendemos, la solución comienza mirando hacia lo alto. No es interpretar con lógica humana, sino con oración. Porque solo el Espíritu Santo puede revelar si lo que ha florecido es señal de afirmación o de advertencia. Y si es advertencia, también Él da la estrategia para actuar. Dios nunca revela sin propósito. Cada señal es una oportunidad, una posibilidad de restaurar, de limpiar, de consagrar. El florecimiento de una planta como la lengua de suegra puede ser la apertura de una nueva etapa espiritual. No necesariamente de ataque, pero sí de preparación. Porque incluso cuando no hay peligro, el Señor fortalece al justo. Y si ha permitido una señal visible, es porque quiere preparar lo invisible. Cuando el creyente entiende esto, deja de pasar por alto lo que ocurre a su alrededor y comienza a vivir con la conciencia de que está en territorio sagrado. Nada florece sin autorización del cielo. Y si algo que normalmente no florece lo hace en tu hogar, no lo ignores. Ora, busca, escudriña, porque lo que florece, aunque parezca casual, puede estar cargado de un mensaje que necesita ser escuchado. El espíritu que no discierne se vuelve ciego ante las señales. Muchas veces el entorno grita lo que el alma no quiere escuchar. Dios ha hablado desde siempre, no solo con palabras, sino con manifestaciones visibles que requieren atención. Jesús lo dejó claro al reprochar a los que sabían interpretar el color del cielo,
pero no sabían identificar el tiempo espiritual que estaban viviendo. En Mateo 16:3 dice: sabéis discernir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. Esta ceguera no es física, es espiritual. Se manifiesta cuando el corazón se ha acostumbrado a lo superficial, cuando la rutina ha suplantado la reverencia, cuando la casa se habita sin conciencia del altar que puede llegar a ser. El florecimiento inusual de una planta en el hogar no ocurre en el vacío. Hay un clima, hay una atmósfera, hay un contexto invisible que da lugar a lo que se manifiesta. Si la creación está reaccionando, el creyente debe preguntarse: ¿qué está ocurriendo en lo espiritual? Porque toda manifestación tiene raíz, y la raíz puede ser obediencia, purificación, alineación con la voluntad de Dios, pero también puede ser omisión, pasividad, tolerancia al pecado. Lo que florece en lo físico puede ser reflejo de lo que se ha permitido, alimentado o ignorado en lo invisible. Y si los ojos espirituales están cerrados, el mensaje pasará desapercibido, y lo que pudo ser guía se convertirá en juicio por descuido. La palabra de Dios insiste en la vigilancia, no como una actitud de temor, sino como una postura de sensibilidad. En Marcos 13:35-36 Jesús dice: velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana, para que cuando venga de repente no os halle durmiendo. Esta vigilancia no se refiere solo a su regreso final, sino a cada momento en que Él desea hablar, intervenir, corregir. Y muchas veces lo hace a través de señales pequeñas, sutiles, que solo el espíritu despierto puede reconocer. Una flor inesperada puede ser una de esas señales. El problema no es que Dios no hable, sino que el corazón ha perdido la capacidad de oír. Cuando el alma se llena de ruido, cuando el entorno se vuelve un espacio común en lugar de un territorio consagrado, la voz de Dios queda ahogada entre lo trivial. Por eso, las manifestaciones en la naturaleza pueden ser un recurso del cielo para llamar la atención de aquellos que han dejado de buscar. Si el altar ha sido abandonado, si la oración se ha enfriado, si la palabra ya no ocupa el lugar central, entonces lo creado puede comenzar a señalar. Romanos 8:22 nos recuerda que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Ese gemido puede tomar la forma de un florecimiento. No se trata de buscar señales en todo, sino de estar preparados para reconocerlas cuando aparecen. Dios es un Dios de orden, y no habla para entretener, sino para guiar. El discernimiento espiritual se fortalece cuando hay comunión constante con Él, cuando su palabra habita en el interior, cuando la oración no es esporádica, sino una respiración continua del alma. Entonces, cuando algo cambia en el ambiente, cuando una planta florece sin razón aparente, el corazón entrenado sabrá detenerse, preguntar, buscar. No actuará con ligereza, sino con reverencia, porque habrá aprendido que los detalles también pueden ser sagrados. El tabernáculo no fue construido al azar. Cada material, cada medida, cada elemento tenía un propósito divino. La presencia de Dios no habita en el desorden ni en la indiferencia. Habita donde se le da espacio, donde se le honra. Y cuando eso ocurre, el entorno responde. Lo mismo sucede en el hogar. Si se convierte en un lugar de comunión, de intercesión, de santidad, entonces lo natural también se alinea. Y si hay un desvío, si algo se ha movido del orden divino, entonces lo creado puede comenzar a hablar. El salmista clamaba: abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Salmo 119:18. Ese clamor debe seguir siendo nuestro hoy, porque sin ojos espirituales abiertos, los actos de Dios pueden pasar inadvertidos. La ignorancia no detiene el mover del cielo, pero sí puede impedir que el hombre participe de él. Si lo que florece en tu casa es una señal, no debe ser ignorada, debe ser discernida, orada, alineada con la palabra, porque en lo que florece puede estar escondido un mensaje que transforme no solo el ambiente, sino el rumbo.
Cuando lo invisible comienza a expresarse en lo visible, el espíritu debe responder con dirección. Dios no revela para provocar asombro, sino para provocar acción. El florecimiento inesperado de la sábila o la lengua de suegra no puede quedar como un hecho aislado o una simple curiosidad. Si la naturaleza se ha activado, el creyente no debe permanecer pasivo. Las señales espirituales tienen propósito y su correcta interpretación requiere una respuesta concreta, una disposición activa del corazón que busca alinearse con la voluntad de Dios. El primer paso no es interpretar con la mente natural, sino volver a la fuente. En Jeremías 33:3, el Señor dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Este clamor es más que una oración común. Es una búsqueda intencional, una entrega profunda del entendimiento para que sea el Espíritu quien revele. Si algo florece cuando no debería, si lo natural rompe su patrón sin razón aparente, entonces se ha abierto una puerta de comunicación divina. Y quien tiene oídos espirituales afinados sabrá que es momento de buscar a Dios con mayor intensidad, no para recibir explicaciones humanas, sino revelación celestial. La oración en estos casos no debe ser generalizada, debe ser específica, orientada a entender el motivo de la señal. Señor, ¿es esto confirmación o advertencia? ¿Bendición o corrección? ¿Preparación o cumplimiento? La Escritura enseña que el que pide, recibe. El que busca, halla. Y al que llama, se le abrirá. Pero esa promesa se activa cuando la búsqueda es sincera y cuando el corazón está dispuesto a obedecer lo que reciba. El que ora sin intención de actuar no escucha respuestas. Pero aquel que se humilla ante el Creador, que abre su interior con reverencia, recibirá dirección clara. La presencia de una flor donde antes no la había puede implicar que algo ha sido desatado. Puede tratarse de una temporada nueva, una respuesta que viene en camino, o incluso un reposicionamiento espiritual que ya ha comenzado. Ante esto es necesario consagrar el hogar, no por temor, sino por orden. En Josué 24:15 se nos recuerda la importancia de tomar una postura firme. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Esa decisión no puede ser simbólica, debe traducirse en acciones concretas. Orar en cada habitación, declarar la palabra en voz alta, romper con todo lo que no honra a Dios, retirar objetos que puedan haber abierto puertas a lo ajeno al Espíritu. La casa debe volver a ser altar. El salmista decía: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos. Salmo 139:23. Ese examen no es solo personal, también es ambiental, porque lo que permitimos en nuestro entorno revela lo que toleramos en nuestro interior. El florecimiento de estas plantas puede ser el aviso de que ha llegado el tiempo de ajustar lo que estaba desviado, de sellar con autoridad lo que estaba vulnerable, de declarar una limpieza profunda, no solo en el espacio físico, sino en la atmósfera espiritual. La obediencia a este llamado determinará si la señal produce transformación o se convierte en juicio por indiferencia. No se trata de controlar lo que florece, sino de responder con sabiduría a lo que Dios permite. Porque el Padre habla de muchas maneras, y cuando decide usar lo natural, es porque desea que lo espiritual despierte. Y quien responde con sensibilidad, con obediencia, con fe, verá cómo lo que comenzó como una flor inesperada se convierte en una puerta abierta a una nueva temporada bajo su propósito. Cuando una planta florece, no es solo la tierra la que responde. También el cielo está escribiendo algo en lo oculto, algo que no se ve con los ojos naturales, pero que el Espíritu puede interpretar con claridad si ha aprendido a leer los movimientos de Dios. La sábila y la lengua de suegra, al romper su silencio con una flor inesperada,
Nos invitan a reflexionar sobre lo sutil, lo aparentemente insignificante, lo que muchos no observan, pero que el reino utiliza para manifestar dirección. Porque Dios, en su infinita creatividad, no está limitado a grandes prodigios para hablar. También lo hace con lo que crece a nuestro alrededor, con lo que tocamos a diario, con aquello que parecía dormido, pero de pronto se vuelve palabra viva. Y es que el verdadero propósito de una señal no es solo llamar nuestra atención, sino despertar una sensibilidad más profunda. Quien aprende a percibir lo espiritual en lo natural se convierte en un hombre o una mujer que ya no necesita gritos para reaccionar, que ya no espera que las cosas se salgan de control para doblar sus rodillas, que ya no ignora lo pequeño porque ha entendido que el reino se parece a una semilla de mostaza. Jesús no enseñó verdades eternas desde plataformas espectaculares, sino desde los lirios del campo, las aves del cielo, las higueras sin fruto. Así también, hoy sigue hablando desde lo simple. El que espera que Dios se manifieste solo en lo extraordinario probablemente pasará por alto la flor que brota donde nadie esperaba ver vida. Lo más poderoso de todo es que estas manifestaciones no son para unos pocos. Son accesibles a todo aquel que decide mirar su entorno con reverencia, con el temor santo que no paraliza, sino que activa. Porque si el Creador se tomó el tiempo de permitir que algo florezca justo donde tú vives, justo en el momento en que quizás necesitabas una confirmación, una advertencia o un recordatorio, es porque aún está interesado en hablar contigo. Y si Él aún habla, entonces aún hay algo que necesitas escuchar. Lo visible siempre será una puerta hacia lo invisible para aquellos que no han dejado de buscar. Porque lo que florece a tu alrededor no es casualidad, es una señal viva de que el cielo sigue escribiendo sobre la tierra.